Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Gonzalo Monroy, experto en temas de energía. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, muy buenos días. Qué gusto escucharte, estimado Gonzalo. Y bueno, pues vaya asunto, el viernes por la tarde se presenta esta contrarreforma al sector de los hidrocarburos. Supongo que habrás tenido oportunidad de revisar algo de esta iniciativa. ¿Cuáles son tus comentarios iniciales al respecto? Pues mira, en realidad hay que plantearlo en tres arenas, dos muy buenas de esta iniciativa. Ujú. La primera es que armoniza justamente toda la política mínima de almacenamientos, que sí, pasa de 15 días a 5 días para prevenir que una serie de empresas, entre ellas Petróleos Mexicanos, incumplan con la normatividad y enfrenten multas. Así que esta parte lo armoniza y es bueno para el sector. El segundo, básicamente consiste en incrementar las penas asociadas al robo de combustible. De nuevo, algo muy aplaudible y que prácticamente cualquier persona decente va a apoyar. Exacto. El, el tercero es el más complicado, Rodrigo. El tercero es la suspensión de prácticamente todos los permisos de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía bajo el argumento, o podría ser pretexto, de tres cosas: de la seguridad nacional, donde sí tenemos una ley y queda muy establecido, pero después entran cosas tan ambiguas como seguridad energética y emergencia económica nacional. Obviamente estas dos últimas no están definidas en ninguna parte de todo nuestro entramado legal, así que simplemente eso abre el camino de una discrecionalidad enorme. Ahora, no solamente está esa parte de la suspensión discrecional o arbitraria, sino que también la propia ley le da las herramientas al Estado mexicano, otra vez a través de la Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de Energía, que no en pocas ocasiones sirve como el apéndice de la dependencia, justamente para que puedan ser sustituidos o suplantados en una especie de requisición administrativa los operadores de los permisos. En otras palabras, si alguien está dedicado en alguna de todas las ramas, llámese compresión, licuefacción, almacenamiento, transporte, expendio al público, procesamiento, refinación, si alguien está metido en alguna de esos permisos de los hidrocarburos, llámese petróleo y gas natural, pero también de los refinados, llámese diésel, combustóleo, gasolina, o incluso hasta los servicios, perdón, hasta los productos petroquímicos, como el etileno, el etano o el paraxileno. Esto es tan ambicioso y tan grande y a la vez tan discrecional que abre muchas preguntas que son muy complicadas, Rodrigo, como que la ley no prevé que haya una indemnización alguna, tampoco hace un reconocimiento de los costos, no hay remuneración por esa ocupación temporal, entre comillas, porque tampoco esta ley tiene algún tiempo máximo de la duración de ese tipo de emergencias. Y para colmo, incluso le pone que la carga de prueba, o en otras palabras, a quien tenga que demostrar que ya se ha subsanado la emergencia que dio origen, le toca al afectado, no al propio Estado. Claro, esto es bien importante y sobre todo veía la Mexi decían, pues le ponía cifras, ¿no? Y no es un comunicado nuevo. Decíamos invertido cerca de 16 mil millones de dólares y aprobaciones por más de 41 mil millones de dólares. Lo que me ha llamado la atención, Gonzalo, no sé si los estaban dormidos el viernes o están esperando que la agenda, digamos, esté en un buen momento y a lo mejor hoy van a empezar a expresar, a tener reacciones tanto pues los entes, las empresas, que muchas de ellas no suelen expresarse en lo individual, sino a través de las cámaras, etcétera, pero sí me llamó la atención que quizás tomó todos por sorpresa o no sé cómo explicar, digamos, que ha habido pocas reacciones. Lo que pasa es de que literalmente aplicaron un sabadazo. Sí, ¿verdad? Se presenta en la tarde-noche del viernes. Obviamente mucha gente ya se está preparando para las vacaciones y agarra a todo el mundo en curva. Sin embargo, dada la gravedad de esta iniciativa, te puedo ir adelantando de que este lunes, donde ahorita lo ponía en mi cuenta de Twitter, todo el mundo madrugó, pues es porque estamos justamente ya en conversaciones para ver cuáles son los pasos siguientes en diferentes agendas. Fíjate una cosa bien interesante, Rodrigo. En un momento parecía, en un principio, leyendo la ley, que únicamente esto estaba limitado a la parte del huachicol, quizá a los que estaban en la parte del negocio de combustibles. Sin embargo, cuando uno lee el detalle de lo que se está presentando, abarca absolutamente todo. Aquí no debe extrañar a nadie que gente como los de la NIC
la Asociación Mexicana de la Industria Química, se movilice con respecto a esto, porque ellos, sin deberla ni temerla, han quedado justamente en el mismo bote. Claro, ahí José María Bermúdez seguramente ya lo estaré buscando para ver cuáles son sus reacciones. Él es el presidente de la NIC y de DAO, por cierto. Y en ese contexto, pues esto que mencionas, ¿no? Que pues definir, por ejemplo, emergencia económica, pues es totalmente ambivalente y ahí cabe ahora sí que un carguero y en este caso no se atoraría en esta legislación. ¿Qué se ve, mala metáfora, pero qué se ve desde el punto de vista, mi querido Gonzalo, de jurídico? Es decir, podríamos observar algo similar a lo que ha ocurrido con la contrarreforma eléctrica, y me refiero a lo siguiente: no tengo tan claro que desde en la esfera de los hidrocarburos haya habido tantos procesos. Si bien es cierto que desde que comenzó esta administración muchos permisos se han hecho mucho más lentos. Otro componente que por cierto me llama la atención de la ley es que antes, si la CRE no te daba respuesta, se daba por autorizado. Ahora es lo contrario: si no te da respuesta está negado, digamos, ¿no? Y entonces pues esto desde un punto de vista institucional además, pues abona al burocratismo que ya estaba presente, porque evidentemente se arrastraban los pies. Y en ese contexto preguntarte desde el punto de vista jurídico, ¿qué esperar? Bueno, la primera, fíjate, aquí qué bueno que es esa parte de la negativa ficta. La realidad es de que en el ordenamiento legal mexicano, típicamente la regla es la negativa ficta. Realmente en esa parte la reforma energética del presidente Peña Nieto había puesto esa excepción donde estaba la afirmativa ficta. Esto ha cambiado, pero se normaliza con lo que ya tenemos en prácticamente todas las demás áreas. Eso es importante. El segundo, yo creo que aquí tenemos que entender claramente, Rodrigo, de que digamos que la telenovela que se estaba arrastrando, especialmente en los petrolíferos, es prácticamente 2 o 3 capítulos o 2 o 3 momentos detrás de toda la ley eléctrica. Ya se habían empezado precisamente a presentar amparos y recursos de apelación o de revisión ante una serie de cosas, de permisos, por ejemplo, que no estaban saliendo o que estaban siendo retrasados de forma bastante intencional por parte de la Comisión Reguladora de Energía. Incluso uno de los jueces que ya había dado parte de las suspensiones definitivas ante la ley eléctrica ya había hecho un exhorto o llamamiento justamente a la Comisión Reguladora de Energía para que se ponga a mover los pies. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que aquí sí, a diferencia, y aquí creo que es donde va a ser la madre de todas las batallas, a diferencia de la parte eléctrica, aquí sí estás entrándole a los pesos pesados o a los superpesos pesados del mundo. Como tú ya lo mencionabas, va a estar ahí Dow, va a estar BAF, va a estar 3M, va a estar los Shell, va a estar los BP, van a estar los Sempra. Aquí afecta absolutamente a todos los que han invertido en el sector energético, porque lo que es esa amenaza, una amenaza por desgracia creíble, de hablar de una emergencia, pues simplemente lo abren, ¿no? Déjame darte un ejemplo, quizá el más palpable. Hoy, por ejemplo, sabemos que tenemos la pandemia del COVID. México salió del 2020 con una de las regiones más graves que hemos visto en nuestras vidas, y justamente eso podría calificar para que, por ejemplo, no sé, puedas tener la intervención sobre los puertos o los permisos de importación de gasolina y que sea Pemex el único importador a nivel nacional. Puedes también poner, ahora que fue el apagón de febrero, justamente cuando no fluyó el gas natural de Estados Unidos hacia México, pues podrías tomar o hacer esta requisición administrativa, que es, en otras palabras, una expropiación hacia, por ejemplo, las terminales de gas natural licuado que tenemos en Ensenada, en Altamira y Manzanillo. Las 3 operadas y construidas con dinero y capital privado. Nada, absolutamente nada del Estado mexicano. Ahora, la parte que también preocupa muchísimo es que no hay, por ejemplo, ningún reconocimiento de costos incurridos en el caso de que del Estado siendo el operador. Tampoco hay ninguna remuneración por ingresos no percibidos, y en el caso más extremo, si llegara a ocurrir una desgracia, que ojalá no sea el caso, no queda claro quién va a ser el responsable entre los seguros, o si bien va a haber un reembolso por la parte de los costos. Aquí en ese sentido es una ley bastante más complicada. Incluso, Rodrigo, me atrevería a decir que es peor que la expropiación. La expropiación al menos prevé de que tú vas a ser indemnizado, así lo dice claramente la ley de la expropiación,
y en este caso ni siquiera está viendo ese tipo de pago. Así que en ese sentido tendremos que ver, va a haber un ley, si te lo puedo ir adelantando, creo que bastante complicado, pero de aprobarse, tal y como ocurrió con la ley eléctrica, sí vamos a ver ahora sí a los pesos pesados en esta batalla. Sí, como bien dices, además son pesos pesados que tienen una capacidad de cabildeo mucho más fuerte que la que hemos visto en el sector eléctrico, ¿no? Es decir, son grandes compañías con una presencia significativa y pienso sobre todo cabildeo obviamente en el Congreso de los Estados Unidos, que se expresa muy rápido en los gobiernos y ahí sí podría ya ser el catalizador que empiece a generar una reacción del lado de Estados Unidos en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que si bien ya hemos visto algunas señales de preocupación, nada en lo concreto. Apenas el fin de semana, por ejemplo, el Wall Street Journal entrevistó a la sucesora de Robert Lighthizer, es decir, a la representante comercial de los Estados Unidos, y no mencionó realmente mucho de México, estaban más centrados en China, pero creo que este tipo de situaciones pues a lo mejor acelera, digamos, el estatus que tiene México en términos de las preocupaciones de negocios para Estados Unidos en el marco del TEMEC. Sí mencionaba el hecho de buscar que se cumplan los derechos laborales y tal el TEMEC, pero no se ve en la entrevista una preocupación específica de México, pero esto pues puede cambiarlo de manera importante. Pues Gonzalo, te agradezco mucho como siempre, estamos en contacto porque pues va a ser un tema junto con el eléctrico, evidentemente ya no me dio tiempo de preguntarte tu opinión, pero habrá espacio de esto que se habló el viernes en esta larga conferencia de prensa en la mañana, en donde se volvió a hablar de los subsidios, por ahí le pusieron el cascabel al gato, pero evidentemente estos datos pues no necesariamente se sostienen, más bien es la óptica que tiene la CFE y la ineficiencia que se quiere, digamos, hacer permanente y que todo el mercado mexicano lo padezca. En fin, varios temas que comentar, estimado Gonzalo. Te mando un gran abrazo y gracias por la entrevista. Claro que sí, Rodrigo, te mando un gran abrazo a tu público. Ahí escuchamos a Gonzalo Monroy, experto en energía.